Buenos días. Buenos días, good morning. It's good to be here again. Muy bueno estar otra vez con ustedes esta mañana. Yesterday, when we were thinking about what we would lose if we didn't have the pastoral epistles in the New Testament, one of the main things was what it teaches about church leadership. Ayer cuando estuvimos pensando qué es lo que perderíamos si no tuviéramos las epístolas pastorales, es información acerca del liderazgo en la iglesia. So today we are going to focus on 3 passages from the pastoral epistles that all relate to church leadership. Así que hoy día vamos a enfocar en 3 pasajes de las epístolas pastorales que tratan el liderazgo de la iglesia. 1 Timothy chapter 3 verses 1 to 13, where qualifications for elders, overseers and deacons are listed. 1 Timoteo capítulo 3, donde vemos las calificaciones, los requisitos para el obispado, los ancianos, los diáconos. 1 Timothy 5, 17 to 20, where there are some instructions given related to elders. 1 Timoteo capítulo 5, versículos 17 a 20, donde hay instrucciones a los ancianos. And Titus 1, verses 5 to 9, where again we have a list of qualifications for elders. Y en Tito capítulo 1, versículos 5 a 9, donde también tenemos una lista de requisitos para los ancianos. Let's read together Titus 1, verses 5 to 9. Leamos juntos Tito 1, versículos 5 a 9. Tito capítulo 1, versículos 5 a 9. Dice así: Por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieses de una sola mujer y tenga hijos creyentes que no estén acusados de disolución ni de rebeldía. Porque es necesario que el obispo sea irreprensible como administrador de Dios, no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo, retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Oftentimes we speak about church leaders, Con frecuencia hablamos de líderes de la iglesia, but we must be careful not to lose the biblical vocabulary. pero tenemos que tener cuidado de no perder el vocabulario bíblico. The 3 main words that are used to describe the principal church leaders are elders, overseers and pastors. Las palabras principales que utiliza la palabra de Dios para referirse al liderazgo son ancianos, obispos y pastores. And pastors mean shepherds. Pastores significa como un pastor de ovejas. Those 3 terms are interchangeable. They all describe one office. Esos 3 términos son intercambiables. Todos los términos describen el mismo oficio. We see all 3 used in Acts 20 and in 1 Peter 5. Encontramos los 3 términos juntos en Hechos capítulo 20 y 1 de Pedro capítulo 5. 2 of those 3 terms refer to a function, 2 de los 3 términos describen una función, shepherding and overseeing. el pastorear, y lo que es obispo significa sobrever la congregación. And the other, elder, refers to maturity. Y la palabra anciano tiene que ver con madurez. Perhaps age, but also spiritual maturity. Tal vez madurez en edad, pero especialmente madurez espiritual. The term pastor or shepherd is not found in the pastoral epistles. La palabra pastor no se encuentra en las epístolas pastorales. Only overseers and elders. Solamente obispos y ancianos.
Pastors, we find that terminology in Ephesians 4, Encontramos la palabra pastor en Efesios 4, Acts 20, and 1 Peter 5. Hechos 20 y 1 Pedro 5. También encontramos en Hebreos, pero realmente no es la mejor traducción en Hebreos 3. The other office that is described in the pastoral epistles is that of deacon. El otro oficio que se describe en las epístolas pastorales es el oficio de diácono. Again, it relates to a function. It is a servant. También tiene que ver con su función, significa siervo. We're going to look firstly at eldership. Primero vamos a ver lo que es ancianos de la iglesia. Then we'll look at deacons. Después vamos a ver diáconos. And then we'll think about working as elders or working with elders. Y después vamos a ver cómo trabajar como ancianos o con ancianos. So firstly, we'll think about eldership and we'll think about the plurality of elders. Entonces, en primer lugar, vamos a considerar los ancianos y vamos a ver la pluralidad de ancianos en la iglesia. In Titus 1 and verse 5, Paul instructs Titus to appoint elders in every town. En Tito capítulo 1, versículo 5, encontramos que Pablo instruye a Tito a establecer ancianos, plural, en cada ciudad. And we find elders in the plural in other parts of the New Testament. Y encontramos ancianos como plural en otras partes del Nuevo Testamento también. Turn to Acts chapter 14. Busquen conmigo Hechos capítulo 14. This is on the return leg of Paul and Barnabas' first missionary journey. En la última parte de su primer viaje misionero de Pablo y Bernabé cuando están de regreso a Antioquía. And they are revisiting some of the towns where they have previously ministered and preached the gospel. Y están volviendo a visitar varias ciudades donde han predicado el evangelio, donde han ministrado. Lystra, Iconium, Antioch. Listra, Iconio, Antioquía. They have gone to strengthen the disciples. This is verse 22. Han ido a fortalecer, confirmar los discípulos, versículo 22. And to encourage them to remain true to the faith. Y animarles a que permanezcan fieles en la fe. Paul then speaks about having to endure hardship. Pablo entonces empieza a hablar de la necesidad de sufrir tribulación. And then in verse 23 we're told that Paul and Barnabas appointed elders, plural, for them in each church. Y entonces en el versículo 23 encontramos que constituyeron ancianos plural en cada iglesia. Notice that it was accompanied with prayer and fasting. Noten que se acompañaba la constitución de ancianos con oración y ayunos. And then they were committed to the Lord. Entonces después fueron encomendados al Señor. We're not told, but perhaps Paul and Barnabas laid hands upon them. They were commissioned. No se nos dice, pero tal vez hayan impuesto las manos Pablo y Bernabé sobre ellos al comisionarlos como pastores. Timothy was from Lystra. Timoteo mismo era de Listra. So perhaps some of these elders were the ones who laid hands on him and commissioned him for service. Así que tal vez algunos de estos ancianos fueron los que impusieron sus manos sobre Timoteo y le comisionaron como misionero. But in Acts 14:23 we're told they appointed elders, plural, in each church. Pero de todas maneras en Hechos 14 y 23 encontramos que constituyeron ancianos plural en cada iglesia. Turn over to Acts chapter 20. Miren Hechos capítulo 20. And in verse 17 we're told that Paul sent to Ephesus for the elders, plural, of the church. En el versículo 17 encontramos que Pablo hizo llamar a los ancianos, plural, de la iglesia en Éfeso. And you'll see in that passage, Acts 20, they are also referred to as overseers. Y verás en el capítulo 20 también se le refiere como obispos And as shepherds. y también como pastores. Philippians 1, verse 1. En Filipenses capítulo 1 y el versículo 1
Paul addresses the letter to the saints in Christ Jesus at Philippi, together with the overseers and deacons. En Filipenses capítulo 1, versículo 1, Pablo dirige la carta a los santos en Cristo Jesús que está en Filipos, juntamente con los obispos y diáconos. Again, it's the plural, overseers. Otra vez tenemos el plural. Cantidad de ancianos depende cuántos cumplen con los requisitos de ancianos y cuántos se requiere en la iglesia. Entonces tiene que cumplir con los requisitos y tiene que haber necesidad. But we will come to the number of elders. Vamos a llegar al número dentro de un ratito también. But I think it is good where possible for there to be at least 2. Pero creo que donde sea posible haya por lo menos 2. Entonces está diciendo si no hay alguien más que cumple con los requisitos, no puede haber. So if they don't. Yeah, I think we have to be careful. Creo que tenemos que tener cuidado. Because sometimes the names that we use can suggest that maybe the pastor has much more authority than other elders. Porque a veces si tenemos nombres diferentes, podemos tener la impresión o dar la impresión que el pastor tiene mucha mayor autoridad que los demás ancianos. And we may have to work very hard to demonstrate to the congregation that there is equality and parity within the eldership. Tal vez tengamos que trabajar mucho en la enseñanza de nuestra congregación para que comprendan que las escrituras enseñan pluralidad y paridad, igualdad entre los ancianos, si no están acostumbrados a ese modelo. It's a little unfortunate maybe that we call the full-time elder a pastor. Tal vez es un poquito desafortunado que llamamos al anciano a tiempo completo el pastor. Or the part-time man who is doing most of the preaching and teaching, the pastor. O el que es medio tiempo pero tiene la mayor carga de enseñanza y predicación como el pastor. Tal vez no sea lo más conveniente. And they may have more time available to do pastoral work. Y tal vez tenga más tiempo disponible para hacer el trabajo pastoral. But all the elders together are responsible for the congregation. Pero todos los ancianos juntos, como conjunto, tienen la responsabilidad de pastorear la congregación. And all are really pastors, shepherds. Realmente todos son pastores. So sometimes they call them the senior pastor, or the main pastor. Yeah. I'll come to that as well. Voy a llegar a eso también. In Latin they say primus inter pares, first amongst equals. Sí, en latín dicen primus inter pares, el primero entre iguales. But we have to be careful sometimes with that. Pero tenemos que tener cuidado con eso a veces. But we'll come to that. Pero vamos a llegar a eso también. Atrás, a ver, atrás. Okay. In the history of the church, have they generally worked with plurality, or has one person been? I think it didn't take them very long to begin to have even more offices, bishop, archbishop. Creo que no demoró mucho tiempo para que la iglesia tuviera aún más oficios de obispo y arzobispo, toda una jerarquía. Sometimes we adopt secular patterns of leadership. A veces nosotros adoptamos modelos seculares de liderazgo. And we move away from the biblical pattern. Y nos alejamos del modelo bíblico. Which really is a shared leadership. Que realmente es un liderazgo compartido. And I think there are many benefits in that. Y creo que hay muchos beneficios en eso. Yeah. Maybe we could come to. Oh, sí, sorry. a ver. Yeah. ¿Es necesario que todo anciano sea expositor de la palabra en el púlpito? Is it necessary for every one of the elders to be able to preach from the pulpit? I think all need to be able to teach.
Creo que todos deben poder enseñar, but I don't think they all need to be able to preach publicly at the same level. pero no creo que todos tengan que predicar públicamente al mismo nivel. 1 Timothy 5:17 we'll come to shortly, Vamos a ver otra vez 1 Timoteo 5:17 dentro de un ratito, where it seems to draw a distinction between some of the roles of elders. donde parece que hace una distinción entre algunos de los papeles entre los ancianos. Let's think about the benefits of plural eldership. Pensemos un ratito acerca de los beneficios de una pluralidad de ancianos. Maybe 5 minutes on your tables. Quisiera darles como 5 minutos conversando en las mesas donde están sobre cuáles serían los beneficios. Y si ustedes tienen otro para agregar, después pueden compartir. Firstly, accountability. En primer lugar, responsabilidad mutua. And this is especially for the man we might call the pastor. Eso es especialmente importante para al hombre que normalmente llamamos el pastor. If there are other elders, they will be able to hold that pastor accountable. Si hay otros ancianos, entonces el pastor es responsable ante aquellos ancianos. They have the responsibility and the authority to maybe challenge the pastor if he is doing something that is wrong. Ellos tienen la responsabilidad y la autoridad para retar al pastor si está haciendo algo que ellos consideran equivocado. And to be a check or a break if the pastor is beginning to dominate. Ellos pueden servir como un freno si el pastor comienza a dominar. And I think that is especially important where churches are independent. Y creo que eso es especialmente importante en iglesias que son independientes, Where they are self-governing if there is no other authority, donde se gobierna a sí mismo si no hay ninguna otra autoridad. then it is really good to have other elders Entonces muy bueno tener otros ancianos to keep the pastor accountable. para que el pastor sea responsable ante otros. Second benefit, I think, is balance. El segundo beneficio es un equilibrio. Few men are uniformly gifted in all areas of ministry. Pocos hombres tienen dones en todas las áreas del ministerio. And so maybe a pastor will be weak or a little deficient in some area, but there may be another elder who is much better at that aspect of ministry. Así que de repente el pastor o un anciano sea más débil en cierta área del ministerio, pero hay otros ancianos cuyo fuerte es esa área del ministerio. So one man's gifts can be complemented by another man's gifts. Así que los dones de un hombre pueden ser complementados por los dones de otro hombre. And also when decisions are being made and things are being discussed, there are other views and perspectives. Así que también cuando se están tomando decisiones, se está discutiendo un tema, hay otros puntos de vista, otras perspectivas. So it ensures good balance. Entonces asegura un buen equilibrio. A third advantage is the sharing of the burden of ministry. Una tercera ventaja es el compartir la carga del ministerio. Caring for the people in the church is a heavy responsibility and it can be very weighty. El cuidar de todas las personas en la iglesia puede ser una responsabilidad muy grande, una carga muy pesada. Maybe the pastor who is full-time or maybe part-time, he is involved in much more of the pastoral situations, but he needs encouragement and support and maybe counsel to help him in his ministry. Tal vez el pastor principal tiene la carga principal en lo que es el pastoreo, el cuidado de las congregaciones, pero él necesita el ánimo, el apoyo, los consejos de otros líderes en la iglesia. When there are very complex pastoral matters or in matters related to church discipline, it is good for the pastor to have the support of other elders. Cuando hay asuntos complejos en la iglesia para tratar o asuntos de disciplina en la iglesia, es muy útil tener una pluralidad de líderes considerando el tema. A fourth advantage Una cuarta ventaja
I think the plurality of eldership emphasizes that Christ is the head of the church. Creo que la pluralidad de ancianos enfatiza el hecho que la cabeza de la iglesia es Cristo. The pastor is not the head of that church. El pastor no es la cabeza de la iglesia. It is not Mr. So-and-so's church. No es la iglesia del pastor tal. It is the church of Jesus Christ. Es la iglesia de Jesucristo. He is the chief shepherd, Él es el pastor principal. and pastors are under shepherds, Y los pastores son subpastores bajo Cristo, serving under Christ. sirviendo debajo de Cristo, bajo Cristo. Peter makes that point in 1 Peter 5. Pedro habla de eso en 1 Pedro capítulo 5. Where are we? 1, 2, 3, 4, 5. Number 5. Número 5. I think it refutes the idea that ministry can only be undertaken by men who have had formal theological training or who are professionally qualified for ministry. Refuta la idea equivocada de que alguien tiene que ser un profesional o haber tenido capacitación formal para pastorear, liderar una iglesia. Or that ministry in the church is only done by those who are paid. O la idea equivocada de que el ministerio en la iglesia solo se hace de parte de los que reciben dinero por hacerlo. Number 6, it provides stability. Y número 6, provee estabilidad. Maybe when a pastor leaves a church, it doesn't leave a vacuum. Así cuando un pastor sale de la iglesia, va a otra iglesia, no deja un vacío en la iglesia. But there is continuity because there are other leaders. Hay continuidad porque hay otros líderes. And lastly, I think it is good for training. Y en último lugar, creo que es bueno para capacitación. It enables the wider use of gifts within the congregation Permite el uso más amplio de los dones dentro de la congregación and can encourage others to be involved in leadership y anima a otros a involucrarse en el liderazgo and to develop those skills y a desarrollar sus habilidades and to do that as a body of elders. y hacerlo como un cuerpo de ancianos. So those are 7 things that I can think of. Así que son 7 beneficios que yo puedo pensar. Any other suggestions? ¿Alguna otra sugerencia de parte de ustedes? And I think that's the real danger. Creo que ese es el principal peligro. Yeah, I think it's really good to know that we are not the head of that church. Es bueno saber que nosotros no somos la cabeza, encabezamos la iglesia. I am a co-pastor. Yo soy copastor. So there are 2 of us who are pastors in the church. Hay 2 de nosotros como pastores en la iglesia. There are another 10 or 11 men who are also elders in the Hay church. 10, 11 más que son ancianos en la iglesia. So I'm one of 12 elders, Soy uno de 12 ancianos, but one of 2 pastors. pero uno de 2 pastores. But I find it is very good for me to be a co-pastor Pero es muy bueno, yo creo, para mí ser un copastor, because it reminds me that I am not the head of the church porque me recuerda que no soy la cabeza de la iglesia and I am only an under shepherd under Christ. y solo soy un pastor bajo Cristo. And because there are 2 of us, there is less danger that one of us will want to be more powerful. Y como somos 2, hay menos peligro de que uno de nosotros quiera ser más poderoso And take more authority in the church. y tomar más autoridad en la iglesia. Yeah. So they're all co-pastors? We would all be pastors, but the two of us are paid full time. Todos seríamos entonces realmente pastores, pero solo 2 recibimos sueldo. But when we have an elders meeting, every view carries the same weight. Pero cuando tenemos una reunión de ancianos en la iglesia de los 12, toda persona tiene el mismo peso de autoridad en su opinión. Todo pesa por igual. We'll talk a little bit later about how that works in an eldership. Después vamos a hablar cómo eso funciona, Sort of working with elders. cómo trabajar con los ancianos. Tal vez explicar un poquito la idea de, porque se dije en 2 oportunidades ahora, la idea del copastor, porque acá se entiende de manera diferente, creo que como él lo está expresando.
Okay, so you mentioned a couple of times about co-pastor, but it seems to work a bit different here. How does that work? It's probably related to the size that we are as a church. Tal vez tener dos copastores tiene que ver con el tamaño de la iglesia. So in many churches in the United Kingdom, there would only be one person paid full-time. En muchas iglesias en Inglaterra solo habría una persona que recibe un sueldo tiempo completo. In the church where I'm one of the pastors, we have 8 pastoral staff, but not all of them are elders. En la iglesia tenemos 8 personas dentro del equipo pastoral pagados, pero no todos son ancianos de la iglesia. So we have a lot of elders who are not paid, and we have people who are paid who are not elders. Así que tenemos ancianos que no reciben dinero y tenemos personas dentro del equipo pastoral que no son ancianos. But we No have, son ancianos. and we are about 400 members. Tenemos como 400 miembros. Creo que está hablando, hay personas, hay mujeres que cuidan de mujeres dentro de la iglesia. Obviamente no son ancianos. Por ejemplo, for example, you've got female workers. Yeah, women's Care. workers, yeah, international workers. Tenemos personas pagados, tiempo completo, que trabajan con la comunidad internacional, pero no son parte del liderazgo formal de los ancianos de la iglesia, pero tienen un trabajo tiempo completo, trabajan para la iglesia y reciben un sueldo. And we have 3 young people who are apprentices. Tenemos 3, lo que se podría llamar aprendices del pastorado, personas buscando entrar al pastorado en un futuro, que están aprendiendo el oficio. No son ancianos de la iglesia, pero están en el equipo pastoral para cuidar la iglesia. But that's unusual even in the UK. Pero eso en Inglaterra aún no es común. Aquí en algunos círculos quizás se cree de que el copastor es una persona que está por debajo Sí. del pastor principal. Sí. Entonces cuando estaba Claro, mencionando la claro. palabra copastor, Creo que a eso iba la pregunta de Evair. So it says, I think that's what Evair was trying to get at. The idea of co-pastor here is someone who's below the pastor. This is exactly equal. Está hablando copastores exactamente iguales. No So, hay uno más. We share all the preaching. Compartimos totalmente la predicación. I will preach one Sunday morning, and the other co-pastor will preach in the evening. And the following week, he will preach in the morning, I will preach in the evening. Yo predico un domingo en la mañana y el otro pastor predica el domingo en la noche, y el siguiente domingo yo predico en la noche y él predica en la mañana. We have a morning series and an evening series of sermons. Tenemos 2 series que estamos cubriendo las escrituras, domingo en la mañana y domingo en la noche, And we preach alternate passages. y alternamos los pasajes. So I've only preached through half a book of the Bible, Así que nunca he predicado más que la mitad de un libro de la Biblia, and the other pastor has done the other half. y el otro pastor ha predicado la otra mitad. Yeah. So we work very closely together. Así que trabajamos muy cercanamente. We would share the pastoral work as well, Compartimos la tarea pastoral también. but sometimes we have different responsibilities. So A veces tenemos diferentes responsabilidades. he keeps an eye on youth work, Él children's work. se concentra especialmente en lo que es jóvenes. I look after seniors, older people, and missionaries. Yo cuido a los ancianitos y a los misioneros especialmente, That's why I'm here to visit David. porque por eso estoy aquí visitando a David. Sí, a los viejitos. Una apreciación en el sentido que muy comúnmente en la parte donde estoy en la parte central se escucha el término pastora. Okay. Entonces quisiera ver una apreciación de la hermana en ese sentido. Creo que vamos a ver después esto, pero he said sometimes there are a lot of churches you hear that have female pastors. Right. I don't know if you're going to be seeing that later. Yeah, we will be looking at that tomorrow, Eso vamos a ver mañana, God willing. Dios mediante. Yeah. Eddie. Sí. Una pregunta, ¿cómo o qué pasaje bíblico o qué
Bible passage or what biblical principle? What about a church that hasn't got a pastor? Maybe 30 people in membership. If it hasn't got a pastor at the moment, what would the process be? I think you want, well, by pastor do you mean an elder or someone who's paid or... Cuando hablas de no tiene pastor, ¿estás hablando de un anciano o estás hablando de alguien que reciba sueldo? No hay en la congregación no hay pastor. So there's no pastor in the congregation. Pero alguien está cuidando, alguien está cumpliendo la función. Someone's complying with the function of eldership. Yeah, I mean, I think the congregation needs to be looking to see if there are men who are qualified to be elders. La congregación tiene que estar viendo si hay personas que se califican, cumplen los requisitos para ser ancianos. They must fulfill the qualifications of 1 Timothy 3 and Titus 1. Deben cumplir necesariamente los requisitos de 1 Timoteo 3, Tito 1. We must be careful not to sacrifice quality for quantity. Debemos tener cuidado de no sacrificar calidad por cantidad. If there is only one man who is qualified to serve, then you work with one man, but maybe look to train and develop others who can serve alongside him. Si solo hay una persona que cumple los requisitos, hay que tener un anciano, pero debe estar buscando cómo desarrollar estos requisitos en otras personas. I think it is very important for existing elders to be looking to see who can succeed them. Creo que es muy importante que ancianos actuales en la iglesia estén viendo quiénes podrían ser sus sucesores. So the elders in the church where I am a pastor, we have encouraged every elder to meet one-to-one with another younger man. Así que nosotros en nuestra iglesia hemos animado a todos los ancianos de la iglesia, los 12, a reunirse de uno a uno con una persona, un joven, a quien podría discipular y ver si hay potencial ahí. And that is part of training and developing and testing gifts. Es parte de entrenamiento, capacitación, desarrollo, probar los dones. And getting to know them and assessing their character. El conocerlos y evaluarlos. Is that okay? Can I pick up some of the other questions just before? So we had the one about elders in every town. Yeah. Do you want me to explain that? Yeah. Hubo una pregunta mientras estaban conversando acerca de si los ancianos plural en la Biblia son simplemente varios ancianos en la ciudad, uno en cada iglesia, o si realmente se encuentra en la Biblia una pluralidad dentro de una iglesia, no solamente dentro de la ciudad. So I think that you can read the New Testament passages that we looked at earlier that speak about the plurality of elders and perhaps suggest that it is a number of different congregations that together form the church in a city. Tal vez se podría interpretar la Biblia, el Nuevo Testamento, estos pasajes como para referirse a varias congregaciones dentro de una ciudad que juntos forman una iglesia. But I don't think that's the most natural reading of the text. Pero no creo que sea la lectura más natural del texto. I think when Paul writes to the church in Ephesus or in Philippi, creo que cuando Pablo escriba a la iglesia en Éfeso o en Filipos, or when he tells Titus to appoint elders in every town, o cuando escribe a Tito para que establezca ancianos en cada ciudad, and in Crete it was a very young church, it had only just come into being, y en Creta era una iglesia muy joven, recién se había conformado, that it probably hadn't developed to the stage where there were multiple congregations. It seems to me as we read through the New Testament that it is a plurality of elders in every church. Me parece que al leer el Nuevo Testamento que es una pluralidad de ancianos dentro de una congregación, una iglesia. Yeah. Missionaries. I've shared that with them. Okay, and we've talked about Yeah. Okay. Bien.
We've talked a bit about how many elders should a local church have. Hemos hablado un poquito acerca de cuántos ancianos debe tener una iglesia local. 1 Timothy 5:22, 1 Timoteo 5, versículo 22, Paul tells Timothy not to be hasty in laying on of hands. Pablo le dice a Timoteo, no impongas con ligereza las manos a ninguno. And that would seem to be a reference to the appointing of elders. Parece que está hablando del establecimiento de ancianos. Take your time, Toma tu tiempo, assess carefully, evalúa con mucho cuidado, test gifts, prueba los dones, perhaps provide some training tal vez provea capacitación before you would appoint some elders. antes de establecer algún anciano. I said earlier that ideally there should be at least 2, Dije antes que idealmente habría por lo menos 2 ancianos, but if there are only 2 elders, you need to be very careful, pero si solo hay 2 ancianos hay que tener mucho cuidado, because if you disagree, you go head to head. porque si están en desacuerdo, entonces uno contra el otro. At least 3 might be a better suggestion. Una sugerencia mejor sería tal vez por lo menos 3. So there is more opportunity to mediate between maybe 2 opinions. Así que hay más posibilidad de mediar entre 2 opiniones. I have known churches where there have been only 2 elders, He conocido iglesias donde solo hubo 2 ancianos. and when there is a difference, sometimes it can become a power struggle. Cuando hay diferencia puede haber una lucha de poder. So if possible, at least 3. Así que si es posible, por lo menos 3. But it will depend on the size of the church Dependerá del tamaño de la iglesia and the number of men that fulfill the y la qualifications. cantidad de hombres que cumplen con los requisitos. Let's consider the qualifications then for eldership. Consideremos entonces las calificaciones, los requisitos para ser anciano. So there is a table on the handout which also has the Hay un cuadro en la separata details for the deacons. que también tiene la lista de requisitos para diáconos. You're probably very familiar with this. Probablemente están muy familiarizados con estos requisitos. Have you any comments on the comparisons? ¿Tiene un comentario en cuanto a las comparaciones entre ellos? Or any questions about particular qualifications? ¿O alguna pregunta en cuanto a alguno de estos requisitos? Yeah, I think there are 2 that I want to speak about. Hay 2 por lo menos de los cuales yo quiero hablar. One is the husband of one wife, Uno es el punto marido de una sola mujer. and the other is about the children of elders. El uno tiene que ver con los hijos de los ancianos. So the husband of one wife, Bueno, marido de una sola mujer, does this disqualify single men who are not married? ¿descalifica a solteros? ¿No están casados? I don't think so, because then Paul and Jesus, Timothy, perhaps Titus would also be disqualified. Creo que no, porque se podría hablar de Pablo, Jesús, Tito, Timoteo, estarían descalificados. Does it disqualify divorced men? ¿Descalifica a hombres divorciados? Paul doesn't say not divorced. Pablo no dice no divorciados. The husband of one wife is the term that he uses. El término que utiliza es marido de una sola mujer. It's sometimes said that it is against polygamy, having more than one wife. Algunos dicen que está hablando en contra de poligamia, de tener más de una mujer. But I think it is a term, a phrase that relates to being faithful in marriage. Pero creo que es un término que habla de ser fiel en el matrimonio. The same word is used of woman in 1 Timothy 5 verse 9. La misma frase se usa de mujeres en 1 Timoteo 5:9. It speaks about a widow, Habla de una viuda and she is only to be put on the list if she has been faithful to her husband y solo ha de ser puesta en una lista para apoyo económico si ha sido fiel a su esposo. Literally, it says in the Greek, if she is the wife of one husband, Literalmente dice si es esposa de un solo marido, but her husband is dead.
pero su esposo está muerto. So it is a reference to having been faithful in marriage. Así que es una referencia a la fidelidad en el matrimonio. And usually in verse 9, that is how it is translated. Y mayormente se entiende así en el versículo 9. Is that true in Spanish? Ya. Yeah. So I think it is being faithful in marriage, Así the que husband of creo one que wife. está hablando de fidelidad en el matrimonio. I think you can have single men who are elders. Creo que puedes tener hombres solteros que son ancianos. I think if it is a man who is divorced who has been remarried, Creo que si es en el caso de un hombre divorciado que se ha vuelto a casar, you would need to think very carefully about that and maybe investigate the circumstances of the divorce. tendrías que investigar con mucho cuidado cuáles fueron las circunstancias del divorcio And also whether that happened before they were converted or not. y también considerar si sucedió antes de que se convirtieran o no. So there would be many more things to think about carefully. Así que habría muchos más asuntos que habría que considerar con mucho cuidado. Martin? Sí. Experiencia, si ha visto a diferentes casos de ancianos solteros, o sea, mejor dicho, pastores solteros, que hayan llevado un ministerio, ¿cómo ha sido la experiencia con jóvenes solteros? Como pastores en el pastorado. So what's your personal experience been of single pastors? Yeah, again, I think if there is a plurality of elders, that helps. Creo que ayuda si hay pluralidad de ancianos, Because there are others that he can work alongside. porque hay otros con quienes él puede trabajar. Personally, I find the fact that I am married is very helpful in ministry. Personalmente yo encuentro que el estar casado yo me ayuda mucho en el ministerio. My wife is able to look at things from a female perspective, Mi esposa puede considerar las cosas desde una perspectiva femenina and also is able to work amongst the women. y también puede trabajar entre las mujeres And so that is very helpful to be married. y entonces ayuda mucho estar casado. I think there are many advantages in being married if you are in ministry. Creo que hay muchas ventajas de estar casado en el ministerio. I think for those who are single, they need to be very careful to maintain purity. Creo que para los que son solteros tienen que tener mucho cuidado para mantener pureza. And also that they may need elders who are close to them, who are able to encourage them and that they can talk to and share some of their issues with. Y creo que es muy bueno tener varios otros ancianos con quien pueden compartir y quienes lo pueden apoyar. In the way that I am able to share much with my wife. De la misma manera como yo puedo compartir mucho con mi esposa, un pastor soltero puede compartir mucho con los ancianos de la iglesia. It's interesting that Paul had a very close friendship with Priscilla and Aquila. Es interesante que Pablo mantuvo una relación muy cercana con Priscila y Aquila. So there were a couple that he was in very close friendship Se ve with. una pareja con quien tuvo una relación muy cercana. And I'm sure that was very helpful. Estoy seguro que eso fue muy útil para Pablo. The children of elders, En cuanto a los hijos de los ancianos, let's see. Okay, scenario 2, right at the very end of the handout, of this section. of this section, sorry. En su separata, The bottom of working with elders. a ver, si adelanta un poquito más a la sección que dice trabajando con ancianos, en la última parte de la página, en la página 10, la última pregunta, hay dos estudios de casos. Caso 2, ¿lo ubican? Página 10, hay dos casos. Do you want me to read it? Yes, and then we'll have a break and I can have a little think about it while we have the break. We'll Okay. answer when we come back. Vamos a, simplemente voy a leerlo, vamos a tomar 15 minutos de descanso para que vayan pensando y vamos a verlo cuando regresamos. Caso 2. Están considerando a un hombre para ser anciano, pero sus hijos adolescentes todavía no profesan fe en Cristo. ¿Esto le descalifica para el puesto de anciano? Ahí está la pregunta. Vamos a ver después.